Estamos nuevamente, por la gracia de Dios, en el libro de Romanos. Y antes de empezar, vamos a tener una pequeña oración, ¿verdad? Para que sea el Señor el que nos ayude y nos instruya en esta hora. Señor, te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu bondad. Gracias porque podemos decir que hasta el día de hoy eres tú el que nos has sostenido, el que nos has ayudado. No podemos, Señor, pagarte todo lo que haces y lo que has hecho por cada una de nosotras. Lo único que podemos hacer es servirte, Señor, con todo nuestro corazón y vivir una vida, Señor, que a ti te agrade. Te pedimos en esta hora que sea tu palabra obrando en nuestros corazones, en nuestra mente, y que no solamente seamos oidoras de ella, sino también hacedoras de ella, Señor. Te lo pedimos. Y que esta hora sea de mucha bendición y de mucha edificación para cada una de nosotras. Que sea tu palabra la que llene nuestro corazón, la que crezca, Señor, y nos haga crecer, Señor, en ti, para cada día más parecernos a ti. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanitas, entonces ahí estamos en Romanos capítulo 8. Nos habíamos quedado todavía en el versículo 17, ahí nos quedamos la vez pasada. Y para dar un pequeño resumen rápidamente, porque la semana pasada quedamos en el versículo 17 y ahí terminamos lo que es la introducción de la carta a los romanos. Y vamos a empezar hoy un tema muy importante, que es ya lo que Pablo enseña o lo que Pablo predica sobre el Evangelio. Para darle un resumen así, ¿verdad? Una introducción muy grande del libro de Romanos, ¿verdad? 17 versículos, pero donde el apóstol Pablo nos dio una breve explicación muy pequeña de lo que es el Evangelio. Él dijo, vimos ahí que el Evangelio proviene de Dios, ¿verdad? Viene de Dios, es algo que viene del cielo, es divino. Viene por medio de su Hijo Jesucristo, el cual es Dios encarnado, y es poder de Dios para salvación, ¿verdad? A todo aquel que cree. También vimos ahí en los 17 versículos primeros que es el cumplimiento de una promesa que se viene dando desde el Génesis hasta ahora. No es un tema nuevo, no es algo que Pablo se inventó, no es algo de una promesa que ya se venía dando desde tiempo atrás. Dios cumple lo que dice, ¿verdad? Cumple su palabra. Y es el cumplimiento, el Evangelio es el cumplimiento de una gran promesa que Dios había hecho desde antes. Y vimos también las semanas pasadas, en esos versículos que vimos, que la salvación solo se obtiene por medio de la fe, ¿verdad? Por medio de la fe en Jesucristo. Somos hermanos de una misma fe, de un mismo Señor. Nos une una misma fe, un mismo Señor. Vimos también que tenemos una deuda, ¿verdad? Tenemos una deuda. ¿Usted tiene una deuda, hermanas? Tenemos una deuda, ¿verdad? Con el Señor. Tenemos una deuda de predicar el Evangelio. Somos llamadas. Tenemos una deuda con cada persona en el mundo para predicar el Evangelio, el mensaje de Jesucristo. Es un mensaje urgente. No es un mensaje que podemos dejar para mañana o un mensaje que podemos dejar para, si me encuentro a la persona al día siguiente, se lo digo. No, es un mensaje urgente para allá, ¿verdad? Vimos eso anteriormente. Y vimos ahí también en el 17, o en el último capítulo, ¿verdad? Que la salvación es por fe en Jesucristo. Ahora entramos hoy a una parte muy importante del capítulo de Romanos o del libro de Romanos, que está en el versículo 18. Y en este versículo, hermanita, nos vamos a quedar un poquito de tiempo, porque es una parte, la primera parte es la más importante, ¿verdad? De todas. Y nos vamos a quedar aquí un poco de tiempo. Tal vez vamos a ver cosas que usted ya ha visto, cosas que ya usted sabe, cosas que tal vez ha escuchado, pero que nunca las ha escuchado de esa manera. Entonces vamos a ir
escudriñando poquito a poco esta palabra del Señor. Dice en el versículo 18, bueno, en el 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y dice el 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, Jesús vino a salvarnos, ¿verdad? Ese es el propósito, la salvación. Jesús vino a salvarnos, pero ¿de qué nos viene a salvar el Señor? Nos viene a salvar de la ira de Dios. ¿Okay? Aquí yo creo que no les dejé mucho espacio para escribir, pero ahí ustedes pueden en un cuadernito ir escribiendo o algo así. Y dice ahí el versículo 18, la pregunta, ¿contra quién es la ira de Dios? Dice que se revela del cielo ¿contra quién? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora, a partir del versículo 18 de Romanos, del capítulo 1 de Romanos, Pablo nos empieza a desglosar lo que es el Evangelio, ¿verdad? El tema más importante de la carta, el Evangelio. El apóstol aquí, en ese versículo 18, nos describe una situación en la que está el hombre apartado de Dios. ¿Cómo se encuentra apartado el hombre de Dios? Se encuentra en una situación en la cual la ira de Dios viene sobre él. ¿Ok? Esa es la situación en la que está el hombre. El hombre que está sin Dios está en una posición en la que está apartado de Dios y por lo tanto la ira de Dios viene sobre él. Entonces aquí empieza el primer bloque de la carta, en estos versículos 18. Pablo empieza su argumento del Evangelio demostrando en este versículo que la situación en que nos encontramos hace imprescindible que prediquemos el Evangelio. La situación en la que se encuentra el hombre, apartado de Dios, que está sujeto a la ira de Dios, hace que esa situación por esta situación sea importante el Evangelio, sea urgente predicarle el Evangelio a una persona o al hombre. ¿Por qué? Porque la ira de Dios viene sobre él. Entonces, esto hace que el mensaje sea urgente. No podemos esperar para mañana. ¿Por qué? Porque la ira de Dios viene contra toda aquella persona que está separada del Señor. La humanidad, como resultado de la desobediencia de Dios, se ha involucrado y se ha sumergido a sí misma en una situación peligrosa y una situación desesperada y está moralmente enferma. El hombre está moralmente enfermo y la ira de Dios viene sobre él. Ahora, ¿por qué es importante el Evangelio entonces? Es importante porque la ira de Dios, dice en este versículo, se revela desde el cielo, ¿verdad? Contra toda impiedad de los hombres. Contra toda impiedad de los hombres. La ira de Dios se revela. Está en un verbo que no dice que se reveló o que se va a revelar, sino que está en presente, ¿verdad? Se revela. O sea que la ira de Dios es algo que se está revelando desde hace tiempo, desde hace mucho tiempo. Viene revelándose la ira de Dios. Viene, ¿cómo le diríamos? Ha sido como un proceso, ¿no? Y cada día vemos cómo la ira de Dios se está manifestando a través de todas las cosas. Cuando vemos terremotos, cuando vemos huracanes, cuando vemos cosas que explotaron allá, cuando vemos guerras, cuando vemos destrucciones, entonces vemos que la ira de Dios se está revelando, ¿verdad? Eso es parte, todo eso de que la ira de Dios se está revelando desde hace tiempos. No es que va a venir de pronto,
sino que es algo que se ha ido manifestando poco a poco. ¿Contra quién? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Pablo entonces empieza aquí predicándonos, hermanitas, que el Evangelio es hablar sobre la ira de Dios. Primero, sobre la ira de Dios. Aquí es el punto inicial con la que nosotros tenemos que empezar el Evangelio, con la ira de Dios. El mensaje del Evangelio empieza con una afirmación acerca de que la ira de Dios viene contra toda la humanidad perdida. Ahora, muy rara vez empezamos en predicar el Evangelio a una persona hablándole sobre la ira de Dios, ¿verdad? Muy pocas veces vamos a empezar a hablar sobre eso, ¿verdad? A una persona. Usualmente empezamos hablándole de lo más bonito, ¿verdad? Dios te ama, Dios tiene un plan para ti. Cristo vino a morir por tus pecados, ven a Cristo, Cristo te ama, te acepta así como eres. Y empezamos por lo más bonito del Evangelio. Pero Pablo nos enseña que el Evangelio no empieza por ahí. El Evangelio empieza por enseñarle a la persona que él es un pecador, que está separado de la gloria de Dios y que la ira de Dios viene sobre él. Que la ira de Dios viene. Y no solamente viene, se está manifestando sobre él. ¿Alguna vez has comenzado a predicarle a alguien de esta manera? Cuando usted predica el Evangelio a alguna persona, ¿cómo empieza a predicarle el Evangelio? ¿Le ha hablado de la ira de Dios a alguien? ¿Han empezado así? No, ¿verdad? Muy pocas veces empezamos así. A veces estamos tan interesados en ganar a personas para Cristo o a miembros de una iglesia que empezamos a olvidar el punto central del Evangelio. El punto central del Evangelio es la salvación de las personas de la ira de Dios. Ese es el punto principal, la salvación de la ira de Dios. El punto inicial entonces del apóstol Pablo era el temor. Era empezar a inculcar en esa persona el temor. Las personas deben saber que la ira de Dios viene y viene pronto. La conclusión más aterradora de una persona es que está constantemente bajo la ira de Dios. Dicen por ahí, un comentarista, dice que toda persona sin excepción conoce dos cosas. Conoce dos cosas, o va a conocer dos cosas. Va a conocer la justicia de Dios o va a conocer la ira de Dios. No hay un intermedio, no hay un medio. Toda persona va a conocer la justicia de Dios o va a conocer la ira de Dios. ¿En dónde estamos nosotros? ¿En cuál de los dos lados? Martín Lutero, hablando de este versículo, el versículo 18 dice: en Cristo Dios es amor, pero fuera de Cristo Dios es fuego consumidor, dijo Martín Lutero. Entonces, hermanitas, la ira de Dios no es fácil. No es un tema fácil y no es un tema por el cual empecemos a hablarle a una persona de eso, porque no es fácil. Es difícil empezar a hablar de eso de una persona. Pero según Romanos y la palabra de Dios, esta es la manera correcta de empezarle a hablarle a alguien de Cristo, empezando con la ira de Dios. Hablarles de la ira de Dios entonces es la preparación adecuada para después presentarle la gracia de Dios. Primero presentamos la ira de Dios y después se presenta la gracia de Dios.
¿Por qué? Dice el pastor MacArthur, no se puede entender la gracia de Dios si no se entiende algo del juicio de Dios. No podemos entender la gracia de Dios si primero no entendemos algo de la ira de Dios. ¿Cómo puedo entender y valorar el perdón de Dios si no comprendo cuál es el precio de mi pecado? ¿Cómo voy a valorar el perdón y la gracia del Señor si no comprendo el precio de mi propio pecado? El ser humano corre a la gracia de Dios. Si no conoce, el ser humano no va a correr a la gracia de Dios si no conoce las consecuencias de lo que sus actos hacen. No va a necesitar a Dios si él no sabe qué es lo que va a suceder con su pecado. Algunas personas no comprenden cómo Dios puede tener ira si Dios es amor. La respuesta es porque no conocen la ira de Dios. Ahora, ¿qué es la ira? Y aquí es donde se pone bonito. ¿Qué es la ira de Dios? ¿Qué es la ira? Primero, la ira de Dios es un atributo de Dios, ¿ok? Ahí yo creo que no pueden escribir mucho, así que pueden escribir ahí en un cuadernito, porque eso es importante entenderlo. La ira de Dios es un atributo de Dios, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que la ira de Dios es algo de su ser, ¿ok? Es algo de su esencia. Así como Dios es amor, así como Dios es justo, también Dios es un Dios de ira. Es un atributo. La ira no significa que Dios está enojado, ¿ok? No es que Dios está enojado. No es que se enojó, que el hombre hace algo malo y Dios está enojado con el hombre. No es que Dios tiene cólera. No es que le riegan las bilis al Señor y le da cólera. Eso no es la ira de Dios. Eso no pasa con el Señor. No es que Dios en un momento explota de cólera y de rabia, como nosotros, ¿verdad? Que a veces les decimos, ¿verdad? La próxima te va a ir, llega la próxima y explotamos, ¿verdad? No, no es así con el Señor. La ira de Dios no es una explosión de rabia ni de cólera. Tampoco, pongan atención, hermanas, tampoco es una emoción. No es una emoción de Dios hacia los pecadores o hacia nosotros. No es algo que Dios sienta, que diga, ay, qué cólera tengo. Siento cólera, siento odio. No es una emoción del Señor. Tampoco es una actitud. No es una actitud de Dios. No es que hacemos que Dios de un pronto a otro se enoje. No es una actitud. Entonces, ¿qué es la ira? Y aquí lo puse para que tal vez lo escriban ahí. Es la definición de la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Tal vez lo escriban ahí en un papelito, un cuadernito. No les deje espacio para escribir aquí, hermanas, porque si no salía más caro el folleto. Entonces, mejor se compran una libretita. Entonces dice, ¿qué es la ira de Dios? Pongan atención, hermanitas. La ira de Dios es un efecto, ¿ok? Un efecto, o es una respuesta de su amor y de su santidad hacia toda impiedad, hacia todo aquel que hace
y comete pecado. Entonces, la ira de Dios es un atributo de Dios y es una respuesta de su amor y de su santidad hacia toda impiedad, hacia todo pecado. Entonces, no es un enojo de repente, no es una explosión de cólera, no es que Dios odia o se enoja, sino que es una respuesta de su santidad hacia el pecado. Eso es la ira de Dios. Ahora, la ira de Dios, hermanas, si fuera como los colerones que nos da a nosotros, sería más bonito. Pero la ira de Dios es algo horrible y es algo terrible. Es algo espantoso. Pablo dijo que es horrible cosa caer en manos de un Dios vivo y tras de eso un Dios lleno de ira. La ira de Dios es grande. Así como grande es su amor, su ira también es grande. Es terrible y es perfecta también. Terrible y es perfecta. Es más, dicen los comentaristas ahí, si Dios no tuviera ira, no sería Dios. Si Dios no tuviera ira, no sería Dios. Una tragedia, hermanas, de los últimos tiempos en la iglesia y en el mundo es que nadie habla de la ira de Dios. Todo el mundo habla del amor de Dios, pero nadie habla sobre la ira de Dios. ¿Cuántos sermones hemos escuchado de la ira de Dios? Yo escucho muchos sermones y en mi vida, en mis pocos años de cristiana, que no les voy a decir cuántos son, muy pocas veces he escuchado mensajes de la ira de Dios. Casi no se habla. Pero es tan importante, hermanas, hablar de esto. Porque la ira de Dios es la causa, es el motivo por el cual tenemos salvación. Viene la ira. La salvación nos salva de la ira de Dios. No nos salva del infierno. No es que nos salva del demonio, del diablo. Lo más importante, nos salva de su ira, que es horrible y es espantosa. Cuando comprendemos lo profundo de que puede ser la ira de Dios, podemos comprender entonces cuán profundo es su amor. Porque entonces uno dice, y uno se puede sorprender de cómo nosotros, siendo las pecadoras que somos, cómo es que yo, siendo una persona tan pecadora, estando sujeta a la ira de Dios, cómo es que ese amor tan grande viene y me salva. Las malas noticias tienen que venir primero, antes de que vengan las buenas noticias. Y hay un ejemplo muy bonito que encontré estudiando este tema, y es el ejemplo del doctor. No sé si ustedes lo han escuchado. Supongamos, decía el libro, supongamos que usted va donde el doctor y el doctor le dice: tengo una mala noticia para usted. Usted tiene una enfermedad mortal. Con esa enfermedad mortal lo va a matar. Ha matado a millones de personas. Usted no tiene salvación, va a morir por esa enfermedad que tiene. Y ha matado a miles de personas. ¿Cómo recibiría usted esa noticia?
Si le dicen, tiene pocos tiempos de vida, se va a morir, no hay, o sea, es una enfermedad que ha matado a millones de personas. Se va a morir. Pero en ese momento viene el doctor y le dice, pero tengo buenas noticias. Aquí tengo la medicina que ocupa. La medicina lo va a sanar, lo va a curar. Esas son buenas noticias, ¿verdad, hermanas? Muy buenas noticias. ¿Por qué significaron tan buenas noticias para usted? Porque ya usted sabía, ¿verdad?, que la necesitaba, esa medicina. Si no necesita esa medicina, si usted no supiera que la necesitara, no la ve como una buena noticia, ¿verdad? Entonces, no vamos a entender las buenas noticias sin que antes escuchemos las malas. Tal vez si el doctor le hubiera dicho a usted, tengo una medicina que le va a ayudar a su enfermedad que usted tiene, para usted no hubieran sido tan muy buenas noticias, porque ya le había dado ya le había dicho, ya tengo aquí el antídoto de lo que usted ocupa. Pero fue más significante porque usted entendió primero la gravedad de su asunto, ¿verdad? La gravedad de su enfermedad. Voy a morir y necesito una medicina que me sane. Y solamente ese doctor tenía ahí la medicina. Tenía la cura a la enfermedad. Entonces, hay que diagnosticar primero la enfermedad antes de que la cura signifique algo para la persona, ¿verdad? Primero se diagnostica la enfermedad y después se da la cura. Entonces así va a significar algo para la persona. ¿Cuál es la mala noticia entonces, hermanos? En el caso del Evangelio, ¿cuál es la mala noticia? El hombre de Cristo está perdido. Ajá. Está bajo la condenación de Dios. Está bajo la ira de Dios. Esta es la mala noticia. Usted está en pecado. La ira de Dios viene sobre ti. Y viene pronto. Sobre cada persona que ha pecado. Es una terrible realidad. Ahora, ¿cómo viene esa ira? Lo vemos ahí en el versículo 18. ¿Cómo viene esa ira? ¿Sabes dónde está el 18? Creo que está aquí. Así. ¿Cómo viene esa ira? Dice que la ira de Dios se revela ¿desde dónde? Desde el cielo. Ajá, contra toda impiedad. Entonces, la ira de Dios es una ira divina, ¿verdad? Es una ira divina, se revela desde el cielo. No es como la de nosotros cuando nos enojamos, sino que es una ira divina, ¿ok? Se revela desde el cielo. O sea que constantemente, siempre, Dios la está dando a conocer desde antes. Se revela, esto quiere decir constantemente, siempre, Dios la está dando a conocer. ¿Desde cuándo? Desde el jardín del Edén, cuando expulsó a Adán y a Eva del jardín. Desde el diluvio con Noé. Desde la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Desde qué más? A ver si se acuerdan. Las plagas de Egipto. ¿Qué más? ¿Qué más? Guerras, terremotos, hambres, desastres naturales, tsunamis. Constantemente la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Contra quién? Dice el versículo. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Impiedad e injusticia. ¿Qué significan estas dos palabras?
La impiedad significa inmoralidad y iniquidad del hombre. Eso significa impiedad, inmoralidad e iniquidad del hombre. Y la injusticia es la negación del hombre a glorificar a Dios. Eso significa injusticia. Entonces, la ira de Dios se revela contra toda inmoralidad y toda iniquidad del hombre y contra todo aquel que se niegue a glorificar a Dios. ¿Ok? Repite, por favor, la impiedad y la injusticia. La impiedad es inmoralidad y la iniquidad del hombre. Y la injusticia, y la injusticia, negación del hombre a glorificar a Dios. Entonces, la ira de Dios que se revela desde el cielo, que es divina, que viene de Dios, se revela desde el cielo desde hace tiempos. ¿Contra quién? Contra toda persona inmoral y llena de iniquidad que se niega a glorificar a Dios. Ahora, ¿qué hacen estas personas? Dice ahí el versículo 18. ¿Qué hacen? Pero no solo detienen la verdad, ¿qué hacen? La niega. La niega. Pero dice ahí, ¿detienen con qué? Con injusticia. Injusticia la verdad. Detienen con injusticia la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Estas personas, que ya los vimos anteriormente, impíos, inmorales, llenos de iniquidad, que no quieren glorificar a Dios, detienen. ¿Qué quiere decir detienen? Frenan, le ponen un freno a la verdad. Dice ahí que con injusticia. ¿Qué quiere decir esto? Que la maldad del hombre o el pecado del hombre, la impiedad del hombre, por no querer glorificar a Dios, hace todo lo posible o todo lo que esté a su alcance para que la verdad de Dios o del Evangelio le impida avanzar. No deja que la verdad avance. Por su maldad, por su impiedad, impide que la verdad avance. Y hay muchas maneras, hermanas, en las que se impide que el Evangelio avance. No predicar el Evangelio es una de ellas. No predicar el Evangelio a las otras personas es una de ellas. Estamos impidiendo que avance el Evangelio. Y eso es pecado, hermanas. Impedir que avance el Evangelio es parte del hombre impío. Es parte del hombre que no glorifica a Dios. Él impide que avance el Evangelio, que avance la verdad. Contra esas personas, dice, viene la ira de Dios, que se revela desde el cielo. Y, bueno, creo que ya no me da tiempo de ver el versículo 19. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí, hasta el versículo 18. Solo pudimos ver uno hoy. Pero es importante, hermanas. Es importante entender que tenemos que enseñar esto. Y no solamente predicarlo a los demás, sino predicarnos a nosotras mismas. La ira de Dios viene y es un asunto grave. Es un asunto grave. ¿Viene contra qué? Contra toda injusticia y contra toda impiedad.
y contra todos aquellos que detienen la verdad o detienen el Evangelio y no quieren glorificar a Dios. La ira de Dios viene para castigar al pecador, para castigar al pecador. Es una terrible realidad. Es una terrible realidad, hermanos. Cada vez que vemos a nuestras familias, no deje, hermanos, de orar por ellos. No deje de predicarles el Evangelio. Alguien dijo una vez, ¿y hasta cuándo voy a predicarles el Evangelio si nunca me escuchan? Bueno, hasta que usted se muera. O hasta que Cristo venga. La persona sabe de su responsabilidad. Cuando uno ya expuesto el Evangelio, les ha dicho. Esa es nuestra responsabilidad, hablarles. Orar por ellos y hablarles de ellos. Y hablarles el Evangelio cada vez que podamos. No perder la oportunidad. No podemos decir, yo le he hablado a la vecina tantas veces, ya no le hablo más. No, es una deuda que tenemos. Es una deuda que tenemos. Como lo decía Pablo. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, tú eres maravilloso. Tu amor y tu misericordia es fiel para con nosotras. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú eres un Dios de amor, que tú eres un Dios justo, pero también hemos aprendido hoy que tú eres un Dios de ira. Y esa ira es divina y esa ira es perfecta y esa ira viene contra todo pecado y contra toda impiedad en este mundo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser tus siervas, que nos ayudes a predicar la palabra de Dios con urgencia a todas aquellas personas que no te conocen, Señor, a ti. Ayúdanos a ser siervos fieles, Señor, que predican tu palabra a tiempo y afuera de tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada una de nosotras a tener el valor, Señor, y el amor por otras personas para poder predicarles el Evangelio, a cada una de ellas. Te damos gracias, Señor, te pedimos por nuestras familias que no te conocen, nuestros esposos, hijos, sobrinos, tíos, toda nuestra familia, Señor, que no te conoce a ti, te pedimos por cada uno de ellos, para que los alcances, Señor, y tengas misericordia, Señor, con cada una de ellas, para que tu ira, Señor, no venga sobre ellas, sino que sean objetos de tu salvación, Señor, y no de tu ira. Gracias, Señor, te damos, y bendice a todas aquellas mujeres que no pudieron venir hoy, las que están enfermas, Señor. Pon tu mano sanadora sobre cada una de ellas y guárdala, Señor, en toda la semana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos despedidas, hermanitas. Dios les bendiga. Ahí hay café. Un poquito. Si quieren tomarse y platicar. Dios les bendiga.